Alphonse Gabriel Capone, Brooklyn, 17 de enero de 1899. Miami Beach, Florida, 25 de enero de 1947. Conocido como Al Capone, Al Scarface Capone, traducido al español como Al Cara Cortada Capone. Apodo que recibió debido a las cicatrices que tenía en el lado izquierdo del rostro. Provocadas por navajazos, o simplemente Scarface, fue un gángster estadounidense. Sus décadas de actividad criminal fueron en 1920 y 1930. Alcanzó notoriedad durante la era de la ley seca, Ley Volstead, como el cofundador y jefe del Outfit de Chicago. Como identidad falsa, su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Hijo de padres inmigrantes italianos, Capone comenzó su carrera como delincuente en Brooklyn. Se unió a la Five Points Gang cuando era adolescente y se convirtió en portero en locales del crimen organizado, como burdeles. Cuando tenía poco más de 20 años, se mudó a Chicago y se convirtió en guardaespaldas y hombre de confianza de Johnny Torrio, jefe de un sindicato criminal que suministraba alcohol ilegalmente, el precursor del Outfit, y estaba protegido políticamente a través de la Unión Siciliana. Un conflicto con la North Side Gang fue fundamental en el ascenso y la caída de Capone. Torrio se retiró después de que los pistoleros de North Side casi lo mataran, y le entregó el control a Capone en 1925. Capone amplió el negocio del contrabando a través de medios cada vez más violentos, pero sus relaciones mutuamente beneficiosas con el alcalde William L. Thompson y la policía de Chicago significaban que parecía estar a salvo de la aplicación de la ley. Capone aparentemente se deleitaba con la atención, como los aplausos de los espectadores cuando aparecía en los juegos de pelota. Hizo donaciones a varias organizaciones benéficas, y muchos lo vieron como un Robin Hood moderno. Sin embargo, la matanza de San Valentín, en la que 7 pandilleros rivales fueron asesinados a plena luz del día, dañó la imagen pública de Chicago y Capone, lo que llevó a ciudadanos influyentes a exigir la acción del gobierno y a los periódicos a llamar a Capone enemigo público número 1 hacia finales de los años 1920. Al Capone era la figura del crimen más importante de Chicago y ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en 1931, cuando fue condenado a 11 años de prisión por el gobierno federal de los Estados Unidos por el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la prisión de Alcatraz. El 25 de enero de 1947, murió de un paro cardíaco después de un derrame cerebral. Biografía y carrera delictiva. Primeros años. Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Era hijo de inmigrantes italianos provenientes de Angri, un pueblo de la provincia de Salerno, al sudoeste de Italia. Su padre, Gabriele Capone, era un humilde abacero que luego fue barbero, y su madre, Teresina Raiola, era una costurera, hija de Angelo Raiola. Ambos procrearon 9 hijos. Los Capone emigraron desde Italia a Nueva York en el año 1893, y se trasladaron a una casa situada en la calle Navy Street, en el número 95.4, esta calle estaba situada en la Navy Yard, una sección de las calles del sur de Brooklyn. Gabriele Capone trabajaba en una barbería cercana, en el 29 de Park Avenue. Cuando él tenía 11 años, él y su familia se mudaron a 38 Garfield Place, en Park Slope, Brooklyn. Al Capone abandonaría los estudios de 5º grado en la escuela a la edad de 14 años al ser castigado por sus repetidas ausencias y golpear a una profesora. Para después irse a trabajar a diferentes lugares, de dependiente en una confitería, de mozo para todo en una bolera y finalmente en una fábrica de cartón. Cerca había un billar, donde Capone jugaba con su padre. No se le daba mal. El futuro gángster llegó a ser el campeón del barrio. En esa época Capone conoció al gángster calabrés Johnny Torrio, 17 años mayor que él y formado en bandas de Manhattan. Era este un hombre de talante reflexivo, que prefería la diplomacia y la alianza a la violencia, aunque no dudaba en usarla implacablemente si no había otro remedio. El joven Capone aprendió de él hasta el punto de que Torrio llegó a convertirse en su mentor y él en su mano derecha.
8. Johnny Torrio introdujo al joven Capone en diferentes bandas juveniles de ladrones como The Junior 40 Thieves, Five Points Junior o los famosos Five Points Gang, la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos, cuyo principal negocio era dar palizas por encargo. El asesinato costaba $100. 9. Aquí comenzó la carrera criminal de Capone, y aprendió a manejar los puños y la pistola. Poco tiempo después, se convirtió en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Antonio, Tony el Malo Torelli, quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. En esa época, trabajó como camarero y guardaespaldas en un club nocturno del ya citado gángster siciliano Francesco Ioele o Wale, llamado Frankie Yale, para evitar su impronunciable apellido. Una noche, Capone se emborrachó en este club e insultó a una de las chicas que trabajaba allí, provocando así una pelea entre él y el hermano de la chica, Frank Galluzio, quien con una navaja marcó 3 veces en la cara a Capone. De ahí nació su famoso apodo de Scarface cara cortada, ya que esos navajazos que recibió en la cara le dejaron 3 cicatrices considerables en la parte izquierda de la cara, desde la oreja al mentón. Al día siguiente, Capone fue a disculparse con Galluzio, por órdenes de Yale, y entonces dejó de ser guardaespaldas del local, aunque siguió trabajando para Frank Yale. Capone, normalmente vengativo e implacable, no lo fue esta vez. Incluso contrató a Galluzio como guardaespaldas y se inventó la historia de que sus cicatrices las debía a la explosión de una granada cuando combatía en Francia. De hecho, nunca fue llamado a servir en otras guerras que en las de Lampa. 17. Solamente cuidó de que a partir de entonces, lo fotografiaran siempre exclusivamente por el lado derecho. El 30 de diciembre de 1918, Capone se casó con una dependienta, la irlandesa Mary Josephine Coughlin, 1897 a 1986, más conocida como Mae Coughlin, que había dado a luz a su único hijo el 4 de diciembre de ese año, Albert Francis Capone, 1918 a 2004. 18. La pareja vivió en Brooklyn durante un año. En 1919, se trasladaron a Amityville, Long Island, para estar cerca de Ram Row. Traslado a Chicago, Al Capone aún trabajaba para Frankie Yale, y se cree que había cometido ya al menos 2 asesinatos, y estaban a punto de acusarlo de un tercero. La víctima estaba en el hospital, pero se repuso. Cuando abandonó para siempre Nueva York, y se refugió en Chicago en 1919, según otros, en 1920 o incluso en 1921, reclamado por su mentor Johnny Torrio, quien trabajaba en bastantes ocasiones allí reclamado. Por James Big Jim Colosimo, casado con la Madame Victoria Moresco, tía de Torrio, y ambos se incorporaron a su banda. Colosimo era el rey del vicio de Chicago en aquellos tiempos. Poseía entre diversos negocios el famosísimo Café Colosimo, y los mejores y peores burdeles de los 1000 que había en la ciudad en el barrio rojo de Chicago, llamado Delevee. De particular lujo había sido, por ejemplo, el mítico Ever Lake Club, tenido por el mejor de los Estados Unidos, pero desmantelado en 1912, y no le iban a la zaga el Victoria y el Saratoga. Solo su esposa, antigua Madame, regía un centenar y había bautizado con su nombre el Victoria. 19. Pero como las meretrices tenían una carrera muy corta, apenas 5 años antes de contraer enfermedades.